¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy quería que habláramos de Murillo, porque en realidad estamos celebrando el año Murillo, el año que se conmemora su nacimiento, que fue en 1618. Entonces, a lo largo de este año, en la ciudad de Sevilla principalmente, tenemos una serie de exposiciones y actividades relacionadas todas con este pintor, pues que desarrolló toda su carrera artística principalmente en esta ciudad. Ayer tuve la oportunidad de ver una de las exposiciones que más me han llamado la atención, yo diría que en los últimos tiempos, y como os digo, está dedicada a Murillo. Se llama Murillo Fotógrafo. Mirad, yo tengo aquí como una especie de díptico, ¿no?, de la exposición, y me ha interesado bastante porque hay dos fotógrafos que os leo los nombres. Se llaman José Antonio Lamadrid y Laura León. La verdad es que yo no los conocía, que se han dedicado a recrear, digamos, a hacer una recreación de obras conocidas de Bartolomé Esteban Murillo, pero adaptándolas un poco digamos, a la sociedad contemporánea, o algunos de los temas que se tratan en la sociedad contemporánea. Porque ya lo hemos dicho varias veces en este canal, en eso consiste el arte contemporáneo. El arte contemporáneo no es solo que sea bonito, bello, que nos guste, que estéticamente esté bien, sino que también las obras deben transmitir un mensaje sobre el cual el espectador pueda reflexionar. Y cada una de las obras que nosotros podemos ver en esta exposición, pues tienen ese mensaje, lo cual, por eso os digo que a mí me interesa bastante. Además ocurre otra cosa, y es que Murillo es muy conocido por realizar diferentes, bueno, pues por sus Inmaculadas, ¿no?, principalmente. Él hizo varios modelos de Virgen Inmaculada y algunos de ellos se encuentran en los principales museos del mundo, ¿no? Un modelo además muy andaluz, muy típico de Andalucía, el de la Virgen Inmaculada, con cierto movimiento, cierta gracia y con mucha delicadeza, sobre todo en la cara, en las manos, que eran las partes del cuerpo que se podían ver. Pero al mismo tiempo, aparte de estas pinturas que representaban a la Virgen Inmaculada, o Murillo representando pinturas de niños, angelitos y todo este tipo de cosas, que ya os digo, por eso es muy conocido, también tiene una vertiente social muy importante. Es decir, hay muchas pinturas de Murillo que aluden a lo que ocurre en la sociedad sevillana del siglo XVII. Pues sobre todo bueno, pues estos niños, por ejemplo, niños pillos que se dedicaban a robar lo que podían, o a vivir como podían, o a malvivir, abandonados por sus padres, y que en muchos casos pues aparecen en las pinturas de Murillo, ¿no? Estos pícaros, vamos a llamarlos así. También tened en cuenta que en el siglo XVII en Sevilla hubo una epidemia de peste que acabó casi con el 50% de la población de la ciudad, lo cual, bueno, pues es un dato a tener en cuenta, importante, y que a Murillo le tocó vivir en ese momento. Así que mucha gente se quedó huérfana también debido a esto, y como os digo, en muchos casos vemos pinturas en las cuales el contenido social es bastante alto. Entonces, bueno, yo creo que conectando un poco con esta idea es lo que hacen estos fotógrafos, y van a tratar, como os digo, diferentes temas. Nosotros vamos a ir viendo las fotografías, las vemos en la parte derecha del vídeo, y vemos también la recreación que han hecho y comentamos un poco cuál es el tema. No de todas, pero bueno, vamos a ver casi todas o prácticamente todas, porque a mí me resulta, ya os digo, interesante, sobre todo los temas que ellos plantean, que son temas candentes, importantes en nuestra sociedad y que merecen pararnos, aunque sea durante un momento, para establecer una pequeña reflexión sobre ellos, ¿no? Quizás el primero con el cual debamos comenzar, hemos dicho que es el más conocido, es el tema de la Virgen Inmaculada, ¿no? La Inmaculada de Murillo, pues ya os digo, es algo muy popular. Él hizo diferentes versiones que se encuentran en muchos museos, y lo que plantean estos artistas a la hora de representar la Virgen Inmaculada es el de una mujer, por ejemplo, que tiene problemas de concepción, y se somete a un tratamiento de fertilidad con la idea de quedarse embarazada. Sufre mucho, sufre varios abortos, incluso antes de conseguirlo por fin, ¿no? Y esa es un poco la idea que nos transmite esta obra que podemos ver ahora mismo, y que tendría que ver con la Virgen Inmaculada, como os digo, de Bartolomé Esteban Murillo.
El segundo de los cuadros de Murillo se titula Niños jugando a los dados. Bueno, y bueno, pues vemos un grupo de estos pillos, pícaros, como hemos dicho, que estarían pues jugando. Y lo que plantean, es decir, la recreación estaría hecha con unos niños, pero que tienen una dependencia muy grande de la tecnología y de los aparatos tecnológicos, tanto videojuegos como tablets, ¿no? ¿Cuántas veces vemos a los niños enganchados con los videojuegos? ¿Cuántas veces los padres, para quitarse de en medio a los niños y que no les molesten, les dejan el móvil, el teléfono, la tablet o el videojuego para que así estén entretenidos y no, digamos, que no les distraigan de lo que ellos realmente quieren hacer, ¿no? Este enganche de estos niños que ya han nacido con esta tecnología, cosa que nosotros pues no tuvimos, es un poco la situación de la cual ellos quieren hablar o que quieren, como os digo, que nosotros reflexionemos. Bueno, El regreso del hijo pródigo es otra obra también de Bartolomé Esteban Murillo, esta es una obra bíblica, pero la adaptación contemporánea tendría que ver con los desahucios, ¿no? Y de cómo pues hay mucha gente que en este país, como sabemos, ha sufrido con la crisis económica y cómo muchos de ellos pues, no pudieron pagar su casa, incluso empantanaron a sus padres o familiares. Entonces lo que representaría esta obra es el regreso de un hijo a casa de su abuelo, que le acoge después de que haya perdido su vivienda y además haya discutido con sus padres por esta situación, porque como os digo, muchos de ellos avalaron a sus hijos y se vieron empantanados en una situación terrible o tremenda. Sí es interesante el retrato de las santas Justa y Rufina que están en la Catedral de Sevilla y que representa una tradición, una leyenda que dice que estas mujeres sujetaron la Giralda para que no se cayera debido a un terremoto que hubo en el siglo XV en la ciudad de Sevilla, sobre todo a finales del siglo XV. Hubo parte de la catedral que se cayó, sobre todo las bóvedas de la zona del altar mayor, pero se mantuvieron, la torre se mantuvo en pie. Entonces, bueno, pues dice la leyenda que las santas la sujetaron, ¿no? Lo que vemos, o la versión contemporánea, sería una mujer católica y una mujer musulmana, que son las que están, como veis, sujetando la torre, ¿no? Y que alude un poco a la convivencia entre estas dos culturas en la actualidad. Convivencia a veces complicada, ¿no? Porque con los últimos atentados que hemos sufrido, como sabéis, el yihadismo, pues la xenofobia ha crecido y digamos el ver a la otra cultura como alguien realmente muy diferente a nosotros, muy distinto a nosotros, ¿no? Entonces, como os digo, con una convivencia difícil, pues tenemos este tipo de obra que trataría de hablar de eso. Bueno, el autorretrato de Bartolomé Esteban Murillo pues alude, en la versión contemporánea, alude a las dificultades que tienen los pintores para abrirse camino en el mundo del arte, que a veces es muy complicado, ¿sabéis? Es excesivamente difícil porque muchos lo intentan pero muy pocos llegan. Y entonces, bueno, no digo ni siquiera a vivir de sus obras, que el número es reducidísimo, sino simplemente a abrirse camino y poder trabajar con una galería o poder estar presente en diferentes exposiciones de arte contemporáneo. Esa sería un poco la idea, ¿no? Las dificultades que tiene un pintor para poder llegar, que es un poco de lo que nos habla este autorretrato. Sí es interesante también este otro tema que plantea, en el cual el original es el de Santa Ana, enseñando a leer a la Virgen María, que es un tema muy popular en Sevilla, la verdad, se representaba mucho. Y la versión contemporánea lo que hace es aludir a cómo los abuelos se hacen cargo de los nietos y cuidan de ellos mientras los padres están trabajando. No es extraño en España encontrar cómo los abuelos llevan a los nietos al colegio, los recogen del colegio o los llevan a diferentes actividades o los tienen en su casa mientras los padres están trabajando y luego los recogen, ¿no? Cuando ellos terminan el trabajo. Es decir, la implicación que tienen los abuelos en la educación de los nietos pues es muy importante ahora mismo en el país. Entonces, bueno, eso es un poco a lo que alude esta recreación contemporánea, que me parece muy curiosa y muy realista de lo que ocurre en España. No digo en un alto porcentaje, no digo en todos los casos, pero en un alto porcentaje. Es muy curiosa la reflexión sobre este tema, sobre la conciliación de la vida laboral y familiar, que en este país no existe, por mucho que traten de decir que sí, ni se ayuda a conciliar, ni existe la conciliación entre el trabajo y la familia.
Bueno, por último, me interesa esta obra también de las mujeres en la ventana, que pintó originalmente Murillo, y que en la recreación contemporánea pues, han representado con dos mujeres que serían transexuales. Es decir, bueno, el tema de la identidad y del género pues, es un tema que se ha planteado bastante también en los últimos tiempos, como sabéis, y que poco a poco se va reconociendo cada vez más todos estos temas. Se habla de ellos sin ningún tapujo, sin ningún problema, pero bueno, pues son personas, sabéis, la identidad transexual, pues que han sufrido discriminación, acoso, incluso agresiones, ¿no? Y entonces eso es un poco a lo que quiere aludir esta imagen. Muy bien, pues hasta aquí nuestro repaso a algunas de las obras, como os digo, de la exposición, que yo recomiendo a todo el mundo que vaya a verla, porque la verdad, ya os digo, a mí me ha gustado mucho y me parece muy interesante, ¿vale? No quiero terminar el vídeo sin recomendaros pues, mi libro sobre los 10 artistas más interesantes para niños, que a lo mejor pues puede interesaros también a vosotros. Tenéis los enlaces en la parte inferior y allí también podéis ver talleres prácticos para poder realizar bien con alumnos o bien con los hijos, porque se plantean talleres de cada uno de los artistas de los cuales hablamos. Muy bien, gente, pues si os ha gustado el vídeo, como siempre, os agradezco muchísimo un like. Por favor, dadle al like, que es muy importante para seguir adelante. Suscribiros al canal, que tenemos una actividad constante y también pues subimos vídeos, como os digo, cada semana prácticamente, o 2 vídeos a la semana. Bueno, muchas veces lo que me da tiempo, o el tiempo que tengo para poder hacerlo. Darle a la campanita, que es importante también para que os avisen cuando haya un vídeo nuevo, y así hay, pues podéis verlo. Vídeo nuevo de Rafa, vamos a ver el vídeo de Rafa, a ver de qué habla, o qué nos está contando hoy, ¿vale? Pues nada más, un saludo a todos, y hasta el próximo vídeo.